Sean todos bienvenidos a este tiempo tan especial, a este último servicio del año 2024, en donde hemos estado compartiendo este mensaje maravilloso que Dios ha traído y tiene que ver con lo que realmente es la Navidad. Esta enseñanza la hemos titulado Esto es Navidad. Y es lo que queremos que cada persona que se pueda conectar en nuestro canal pueda tomar el tiempo para aprender y dedicarse a estudiar y al menos a valorar la esencia de lo que es la primera y la verdadera Navidad. Y quiero que comencemos con una pregunta. Quiero que comencemos preguntándonos, ¿en qué piensas cuando llega la Navidad? Muchos pueden pensar, es la época en la que vamos a escuchar gaitas, en la que vamos a escuchar ese tipo de música en esa temporada. Para otros podría ser el momento en que podré cambiar mi vestimenta, podré comprar ropa, podré arreglar la casa y en eso pienso cuando llega Navidad. Puedo pensar en el regalo de los niños, puedo pensar en la comida, es el tiempo para comer hallacas, pan de jamón, ensalada de gallina, para compartir en familia. Y eso no está mal, pero queremos llevar nuestro pensamiento y la mirada de la Navidad a la verdadera esencia de lo que significa la Navidad. Eso es algo tradicional. Cuando pensamos en la Navidad, pensamos en las luces, en las decoraciones, en que podamos nosotros preparar la casa de una manera especial y eso como tal no está mal. Lo que queremos enseñar es el trasfondo, la esencia, el verdadero valor, porque el asunto aquí es cómo estamos mirando la Navidad. Si la estamos mirando solo con una actitud secular, solo con una actitud tradicional, o le estamos dando el verdadero significado que esto tiene. Y hoy queremos compartir sobre ese significado. Para comenzar a poder editar nuestro pensamiento en cuanto a la Navidad se refiere, quiero que encerremos este pensamiento que lo unifica todo, que dice de que a través de la Navidad, léelo conmigo, a través de la Navidad recibimos el mayor milagro y el mejor regalo de Dios para la humanidad, el cual es Jesús. ¿Sabes? Navidad significa natividad. Natividad tiene que ver con nati, natalicio, nacimiento. Vidad tiene que ver con vida. Es decir, natividad o Navidad significa nacimiento de la vida. Por eso en todo lugar del mundo donde se dice feliz Navidad, pero no se menciona el nacimiento, ¿sabe? Está sin sentido porque natividad tiene que ver con nacimiento de la vida y Jesús dice su palabra que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Celebramos el nacimiento de la vida que nos da verdadera vida a todos los que creemos en Él. Y me quedo con esto. Es el mayor milagro y regalo de Dios para la humanidad, el cual es Jesús. Navidad tradicionalmente no es solo regalos materiales, es valorar el mayor y el mejor regalo de Dios para la humanidad, que es el hecho hombre. ¿Sabes qué celebramos verdaderamente en Navidad o lo que significa Navidad? Dios con nosotros, Dios hecho hombre, haciéndose hombre para estar con nosotros, entre nosotros, enseñarnos su reino, poder caminar en él y que eso perdone todos nuestros pecados. Quiero que lo veamos en esencia y profundidad lo que esto significa. Antes de que Jesús naciera, solo existía la ley que señalaba el pecado. Eso es pecado, eso te condena, estás condenado, pero no había solución para resolver las causas o la consecuencia del pecado, que era separación de Dios, que era muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cuando Jesús llega, sí, se cumple en él toda la ley, se señala el pecado, se señala lo que nos hace cerrar el blanco, lo que nos aleja de Dios, pero ahora tenemos solución porque hay perdón de pecados por medio de él y en él. Y ahora tenemos ese gran regalo
que ahora lo que se había perdido, ahora se consigue en Cristo Jesús. ¿Qué se había perdido? La desconexión del hombre, del ser humano con Dios por el pecado original. Y ahora, porque ha venido el Señor, es la respuesta, el mayor de los regalos para todos nosotros. Veámoslo de la siguiente manera. Dios mismo hizo un viaje, el Hijo hizo un viaje del cielo a la tierra para que todo aquel que en Él crea y termine su vida creyendo, también pueda emprender un viaje de la tierra al cielo y permanecer en Él por la eternidad y hasta la eternidad. Y tiene que ver con fe, tiene que ver con esto. Ahora, vamos a ver la verdadera Navidad o la primera Navidad, porque esto que dice aquí, a través de esa primera Navidad específicamente, es que recibimos ese regalo de Dios y ese maravilloso milagro, el cual es Jesucristo en nuestras vidas, porque es una gran bendición eso. Y quiero que vayamos ahora a verlo desde la perspectiva de los biógrafos de Jesús. En la Biblia hay 4 biógrafos, los cuales son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son evangelios que el Espíritu Santo los guió para escribir específicamente la vida, propósito y significado de Jesús. Pero específicamente Mateo y Lucas, ellos hablan a detalle del contexto de cómo nació Jesús, por qué nació Jesús y en qué condiciones. Y si miramos eso, o si no lo miramos más bien, podemos perder detalles del verdadero significado y cómo esto puede transformar nuestro pensamiento de la Navidad. Y quiero que veamos a Mateo capítulo 1, en donde vamos a ver desde el verso 18 lo que dice. Míralo conmigo. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Ella no estaba casada, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Si lo lees conmigo a detalle, esto es una obra sobrenatural. Y sabes, es una historia increíble. Y no solamente increíble de sorprendente o de grandiosa, sino que cuesta creerlo, porque choca de frente contra el sentido común, contra el raciocinio, contra la ciencia. Como una muchacha que nunca ha tenido una relación sexual, ahora ha concebido un hijo por el poder del Espíritu Santo. Y sabes, en el marco de la Navidad se han creado otras historias. Sabemos la historia muy tradicional, muy conocida de un hombre pasado de peso que está en el Polo Norte, haciendo regalos durante todo el año para repartirlos en una sola noche con unos ayudantes. Y esa es una historia mítica, que aunque es una gran historia que puede enseñar generosidad, que puede enseñar bondad, que puede enseñar cualquier valor saludable para la humanidad, no es la verdadera Navidad, es un mito, es una historia mítica. Ahora, la verdadera Navidad, la primera Navidad, tiene que ver con el nacimiento de Jesús y su contexto de cómo ocurrió. ¿Sabe? Tiene que ver esto. Ella no estaba casada, estaba comprometida con José antes de que la boda pasase. Y por supuesto que es difícil de creer esto que estamos leyendo en Mateo, capítulo 1, verso 18. Pero, ¿sabes? Mateo está citando algo que 700 años antes Dios mismo anunció a través de un profeta mayor llamado Isaías. Ese profeta dijo y anunció casi 700 años antes de que naciera Jesús, en el tiempo antes de que escribiera Mateo, dice en Isaías 7:14, por lo tanto, el mismo Señor nos dará una señal, la señal de que llegó el Mesías. He aquí, la Virgen concebirá. Eso es inaudito. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, Dios haciéndose hombre. Y aquí está una señal que estaban esperando el Mesías. ¿Recuerdas lo que dice Mateo 1? Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. ¿Qué es Mesías?
el que estaban esperando, el prometido, el ungido, el salvador de nuestros pecados, el que venía a darle respuesta al ser humano para realmente ser uno nuevamente con Dios, como Jesús y Él son uno. Y mira, 700 años, esto lo hace más, y esto lo hace más fuerte y más valioso, pero también nos certifica de que puede ser más creíble. Es un acto sobrenatural. Tenemos que verlo así. La verdadera Navidad reta nuestra fe, desafía nuestras convicciones. Y es aquí donde queremos nosotros pensar. Y quiero que volvamos a Mateo 1:18, ahí donde dice, este es el relato, esta es la historia de cómo nació Jesús, el Mesías, en qué contexto nació. Y para que lo veamos bien a detalle, porque si no lo vemos bien, vamos a perdernos de puntos valiosos que nos van a ayudar a desarrollar un carácter como creyentes en medio de esta temporada navideña verdadera. Y quiero que vayamos a esa costumbre judía sobre el matrimonio. Eran básicamente tres pasos a grandes rasgos. ¿Sabes? Lo primero era que las familias se ponían de acuerdo. Atentos, los solteros. ¿Sabes cómo lo hacían los judíos? Las familias se ponían de acuerdo, no elegían los chicos. Ellos, las familias, regularmente desde que eran niños o preadolescentes, decían, acordaban la familia, mira, mi hijo se va a casar con tu hija, ¿estás de acuerdo? Sí, acordaban. Y ellos desde niños sabían a quién, con quién se iban a casar. Ese es el primer punto, el primer paso. Luego, ya en la etapa adulta, al menos del hombre y de la muchacha en una edad que pudiera tener matriz, dice, o matriz madura para concebir, sellaban el compromiso. ¿Sabe qué significa eso? Lo hacían público, reunían a toda la comunidad, a toda la familia, regularmente sellaban un documento y decían, este hombre se ha comprometido con esta mujer. En esa cultura judía se conocía como desposorio, lo que ahora es noviazgo o compromiso. Y estaban ahí, no vivían juntos, simplemente se habían desposado, que decía se sellaba el compromiso. Regularmente acordaban algún tipo de transacción, de que le daban algún tipo de regalos una familia a la otra, pero sellaban, hacían el pacto allí frente a muchos testigos. Y eso, desde que se ocurría el desposorio hasta que llegaran las bodas, podía ocurrir un lapso como de un año. En ese marco, en ese margen, ahí ocurre que María ha concebido por obra del Espíritu Santo. Se le aparece un ángel y le habla de parte del Señor y le dice que hay una asignación para ella porque Dios ha visto su corazón, como ella se ha consagrado para Dios Todopoderoso y vivía según su principio y quería usarla para traer al Salvador del mundo. Ella dice, sí, acepto contra todo pronóstico. Y eso me deja saber algo. Dios obra en un corazón dispuesto, no en un corazón indispuesto. Pero el punto es este, que sellaron el compromiso. Y era tan fuerte ese compromiso que si la mujer o había algún tipo de infidelidad, principalmente por la mujer, era tomado como un delito y la ley llamaba a apedrearla a esta mujer hasta matarla. Lo que se conocía que matarla de forma lapidada le lanzaban piedras hasta matarla cuando le conseguían alguna infidelidad o que había fallado a su marido. Ahora, el tercer paso era que la pareja luego se casaba cuando pasaba el tiempo correspondiente y comenzaban a convivir. Y la boda no era como las de ahora, 3, 4 horas, eran de días donde celebraban y comenzaban a convivir. En ese marco, en esa situación, es que viene el Señor Jesús. Y quiero que veamos a través de los que están alrededor del nacimiento del Mesías. Sabemos que vino a perdonar nuestros pecados, eso lo celebramos, pero que lo veamos a través de los que están alrededor de la Navidad, como es José y María. Y cómo nosotros que estamos hoy día alrededor del nacimiento de Jesús, al menos que se conmemore. Muchos saben, y hago un paréntesis, de que históricamente no pudo haber sido en diciembre, que fue entre octubre y septiembre, está allí. ¿Sabes? Exactamente la fecha no es lo que celebramos, el significado sí. Ahora, que el mundo entero se pare su dinámica para hablar de la Navidad del nacimiento, debemos aprovecharlo para esto, para celebrar el verdadero
nacimiento de Jesús, la primera Navidad. En este contexto que te estoy hablando de esa cultura judía, podemos entender entonces la mirada de la primera Navidad desde la perspectiva de José y de María y cómo nosotros podemos vivirlo hoy día. Y quiero que ahora vayamos al verso 19, ahí en Mateo 1, donde dice que José, su prometido, era un hombre justo. ¿Cómo era José? Justo. Y no quiso avergonzarla en público, por tanto decidió romper el compromiso en privado. Mira, José era un hombre justo que para ese contexto bíblico significa afianzado a los principios de Dios. Significa que tenía temor de Dios y también significa que no hacía concesiones con la inmoralidad, que no tenía negociación con lo corrupto, que le gustaban las cosas bien hechas, era de los que terminaba bien lo que comenzaba. Era un hombre justo, recto, pero al mismo tiempo no quiso avergonzarla en público, aunque tenía todo el derecho. Él podía decir, porque en ese punto él no sabía que era del Espíritu Santo. Simplemente mi prometida salió embarazada y quiero que miremos o tratemos de mirar el corazón de José en ese momento. Se sentía herido, traicionado, defraudado, avergonzado, pero no quiso avergonzarla a ella en público, mostrando compasión, gracia, y por lo tanto decidió, es nuestra decisión, aunque él tenía todo el poder, todo lo necesario para hacer cumplir de que ella la apedrearan y avergonzar a toda su familia, no quiso, sino que más bien quería romper el compromiso en privado, aunque su hombría pública quedara en tela de juicio. Y eso habla de su corazón, habla de lo que quería hacer él. José se encontraba entre sus dos opciones: dejar en secreto a María o denunciarla y que la apedrearan. Y estaba en esa disyuntiva. Quiero que nos sumerjamos en la historia, porque no se registra exactamente cuánto tiempo pasó, pero muchos dicen que fueron días, tal vez semanas, él pensando en este asunto, en cómo resolverlo, cómo afrontarlo, qué hacer, ¿sabes? Y lo que dice el verso 20 me inspira y quiero que te inspire a ti también. En el verso 20 dice, mientras consideraba José esa posibilidad de dejarla en público, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Hay tantas cosas que enseña solamente este versículo que no quiero que te pierdas detalle. Lo primero es que mientras él consideraba la posibilidad, no había, en un momento crítico, no vemos nunca que José se desbordó por las emociones, que se dejó llevar por la ira o por la indignación. Mantuvo dominio propio, mantuvo un balance y eso le dio margen para que Dios interviniera. Y quiero enseñarte aquí un punto práctico. Cuando nosotros, en medio de una situación que no entendemos, dolorosa, una situación fuerte para nuestras emociones, cuando practicamos el dominio propio, cuando no nos vamos de bruces o de una a querer hacer justicia por nuestra propia mano, a vengarnos, a reclamar lo que decimos que nos pertenece, nuestro derecho o nuestra justicia, cuando no lo hacemos sino que consideramos, creamos una ventana en la que Dios puede hablarnos, en la que Dios puede intervenir y ayudarnos a conocer el propósito de eso que estamos pasando, que no entendemos, que no nos gusta, que no queremos. Es clave esto, porque es un hombre justo, un hombre que tenía principios en Dios y debe ser una característica principal de alguien que camina con Dios, no dejarse llevar por las emociones desbordadas, sino más bien caminar buscando la guía del Señor. Y es clave, en ninguna parte de las escrituras dicen que José se apartó para orar y preguntarle a Dios qué hago. De seguro lo hizo, o eso asumimos. Pero lo cierto es que cuando lo consideraba, un ángel del Señor se le apareció en sueños. Dios le habló. Y quiero que sepas esto, Dios sigue hablando hoy. ¿Cuántos saben eso? Dios habla a su pueblo, Dios habla a sus hijos, porque es un padre y todo padre se comunica con sus hijos y todo hijo se comunica con sus padres, ¿sabe?
Todo hoy día Dios nos habla principalmente a través de su palabra ya revelada a los hombres. Jesucristo es el verbo hecho hombre. El verbo es lo que le da sentido a todas las escrituras. Si sacamos a Jesús de las escrituras, la Biblia no tiene sentido. Jesús es el verbo, el que lo conjuga todo en acción y en tiempo. Y quiero que entendamos juntos esto. Dios habla principalmente a través de su palabra. Cuando tú te apartas para leer su palabra, Dios habla a tu corazón y te da toques con su Espíritu Santo de convencimiento, de alumbramiento en el entendimiento. También nos puede hablar a través de personas que nos rodean, que Dios ha colocado para darnos sabiduría. ¿Sabes? Cuando busco a alguien y lo escucho hablar y esa persona me da sabiduría de lo alto para yo aplicarlo en lo terrenal, ¿sabes? Dios te está hablando. De seguro Dios está hablándote a través de este mensaje, de una predicación, a través de la alabanza, pero también Dios habla a través de sueños. Dice la escritura, hoy día sigue ocurriendo, y de sueños cuando uno lo confirma en oración al Señor. Y este fue el caso de José. Y le dice tantas cosas y quiero que las resaltemos. Le dice, mira, José, hijo de David, le recuerda su linaje. Tú vienes de la línea de David, un punto profético del Mesías que tenía que venir del linaje de David. Y ojo, María también era de ese árbol genealógico. María también venía de David. Ahora, y José, aunque venía del linaje de David, no era millonario, no era de reino, era un carpintero. Y con lo que hacía manualmente, él podía bendecir y honrar a Dios. Ahora, le dijo el ángel, no tengas miedo. ¿Qué le dijo el ángel? No tengas miedo, porque regularmente cuando nos toca hacer la voluntad de Dios, que va en contra de lo que queremos, oído, José ya había decidido, estaba ya a punto de ejecutar lo que había decidido y lo que él creía y lo que él quería, pero Dios le dice que haga todo lo contrario. Cuando eso nos ocurre a nosotros, ¿qué regularmente nos da? Miedo, sentimos resistencia, tratamos de convencer nuestra mente o nuestra mente convencer nuestro corazón para hacer lo que queremos, aunque ya sabemos lo que Dios nos dijo. Pero Dios le dice, no tengas miedo, yo estoy contigo si haces mi voluntad. Recibe a María por esposa. Y esto es otro punto práctico para todo creyente en Navidad y en toda la vida. Entender, no tengas miedo de hacer lo que Dios dice en su palabra, porque te terminará yendo bien. Seguirás viendo el propósito de Dios. Otro punto profético es que le dice el sexo del niño. Por supuesto que las mujeres en ese tiempo no tenían ecogramas ni ecografía, pero era normal que una mujer diera luz hembra y diera luz varón, como ahora. Pero le dice, es un niño. Le revela porque el niño tenía que ser el canal para venir el Mesías. Y le explica la forma en cómo fue concebida. Fue el Espíritu Santo quien le hizo concebir. Y esas cinco cosas que solamente vemos ahí, certifica la revelación de Dios para su vida. Verso 21, léelo conmigo, el relato. Y le dice, y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús. Todavía sigue Dios a través del ángel dándole instrucciones, y tendrá un hijo, y lo llamarás tú José, para darle legalidad. Lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Punto de enseñanza. En Isaías dice, y lo llamarán Emmanuel, lo llamará la gente lo conocerá como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ahora Dios no está en el cielo solamente, sino Dios está con nosotros. Y punto sabroso también y sabio de conocer, que Jesús dice, les conviene que yo me vaya para que ahora el Espíritu Santo esté en ustedes. Y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Pero luego a José le dice, le pondrá Jesús, tú lo llamarás Jesús, que significa porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y eso ocurrió. Y dato curioso es que Isaías dijo, hijo os es nacido. Y hay 47 confirmaciones proféticas, nada más en Mateo, de que Jesús es el Mesías prometido de Isaías, que dice Ezequiel, que dice Zacarías y dicen los profetas primeros. Y esto es un dato valioso para saber en la primera Navidad. Mira el verso 22 conmigo. Todo eso
sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor. ¿Qué se cumplió? El mensaje del Señor a José, a través de su profeta y a través a todo el pueblo. Ese mensaje, el profeta Isaías, que el verso 23 dice: miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Entonces, cuando crees en Jesús, en la verdadera y primera Navidad, Dios está contigo y en ti y fluye a través de ti. Por eso es el regalo más valioso, lo cual celebramos. Sí, puede ser con cena navideña, puede ser compartiendo entre familia, pero con esta esencia, sabiendo lo que realmente significa. Y vemos como Mateo cita lo que dice Isaías y hace énfasis: este es el cumplimiento de eso. Hay tantos detalles alrededor del nacimiento de Jesús, como otros pastores que estaban cerca, unos reyes sabios que venían de camino, tantos. Pero el enfoque de hoy, los más cercanos, José y María. Pero mira, lo que podemos creer que ocurre, ahí luego siguiente de eso, léelo conmigo. Cuando José despertó, pensó que lo que había comido la noche anterior fue muy pesado y por esto estaba soñando locuras, y descartó por completo ese sueño e hizo lo que él consideraba en sus propias emociones. Sabes, sé que muchos ahí en la transmisión están como extrañados. Yo no había leído eso así. ¿Será que ocurrió así? No, no ocurrió así. Eso hubiésemos pensado nosotros. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice que hagamos exactamente lo contrario a lo que queremos hacer o lo que creemos conveniente, decimos: no, de seguro fue algo que me cayó mal, seguro es que yo estoy pensando locuras, seguro son mis propias ideas, y cuestionamos. Eso no fue lo que realmente ocurrió. Lo que realmente ocurrió está en Mateo 1:24, léelo. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. ¿Sabes cómo se llama eso? Obediencia. Obediencia. Y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. José encontró en la revelación del Señor lo suficiente para cumplir su mandato. Y quiero que entiendas esto: la obediencia es la clave. Debemos permanecer siendo obedientes. Y quiero que escribas esto en las tablas de tu corazón, en todo lugar donde puedas ver, y escríbelo. Mi obediencia a Dios es mi mayor adoración. Navidad es para adorar al Salvador, y la mejor, y yo diría que la única manera de adorarlo en espíritu y en verdad, es obedeciendo su palabra para tu vida, tu familia y tu propósito. Mi obediencia, dilo conmigo, repítele donde estás. Mi obediencia a Dios es mi mayor acto de adoración. Es la mejor manera de adorar a Dios, es a través de la adoración. Y ahora, quiero que veamos qué complementos o qué elementos tiene la Navidad para vivirla. Yo en el 2024, en mi casa, en mi familia, en mi comunidad, en mi ministerio, lo primero es saber que debo obedecer a Dios. Sabes, este tiempo, esta temporada decembrina no es para alejarme más de Dios con fiestas descontroladas, con embriaguez, con placer carnal, con cualquier otra cosa que me desconecte de Dios. Más bien debe ser para unirme más a Él, para celebrar, para reafirmar el significado profundo de la primera Navidad, que coloca a Dios en mi corazón, en mi vida, y celebro el mayor de los regalos que he recibido, que hemos recibido. Y quiero que destaquemos dos cosas al menos entre tantas que tuvieron José y María, que debemos nosotros tener como marca distintiva en nuestra manera de pensar y de vivir la Navidad en el tiempo de hoy. ¿Sabe qué es lo primero que manifestó José? Fuertes convicciones. Ahí donde está, dilo conmigo. Fuertes convicciones. Dice que era un hombre justo. Hablaba de una persona con principios, que tenía fuertes y firmes convicciones, que no estaba dispuesto a quebrarlas o a torcerlas
por conveniencia de él o de otros. No, tenía firmes convicciones. Y este es un tiempo para que nosotros, en medio de tantas cosas inmorales, idolatría, que se mueven a través y tuercen la fe de muchos, nosotros mantengamos fuertes convicciones. Mi convicción es lo que realmente dice la Biblia y saber, en este caso, que José estuvo dispuesto, aunque tenía fuerte convicción, estuvo dispuesto a dejar a María porque aparentemente no había cumplido la ley, pero dejarla en secreto. Y mostró eso. Por eso quiero preguntar, que todos nos preguntemos en cuanto a eso, ¿cómo estamos? ¿Cómo eres tú? Quiero que revise esta pregunta conmigo. ¿Cómo eres tú en tus convicciones? ¿Firme o complaciente? ¿Eres firme o complaciente? Y quiero que revisemos esto en medio de tu trabajo. Cuando te dicen hacer algo que sabes que no honra a Dios, ¿te mantienes firme en tus convicciones? En medio de tu dinámica familiar o de familiares extendidos, y en medio de amigos, en medio de todos los que están ahí, ¿mantienes tus fuertes convicciones o los negocias o los prostituyes o eres complaciente y muy permisivo con lo que sea, como vaya viendo, vamos viendo, o el fin no justifica los medios y somos ahí blandengues o tienes una firme convicción sin pasarle a nadie por encima? Pero Navidad es para mantener y fortalecer mis convicciones. Lo otro que tenía José, que manifestó a través del carácter que Dios vio en él, es que tenía fuertes convicciones, pero también tenía gran compasión, gran compasión. Y aquí vemos un balance, aquí vemos ese equilibrio de tener fuerte convicción, pero también gran compasión. En el caso de José, vimos cómo él estaba convencido de que ella había quebrantado la ley, de que tenía que buscar la manera de salirse de eso, de resarcir eso. Muchos enseñan que a José no se le conocía haber fallado a ninguna ley, era un hombre recto que había manejado su vida de una manera muy íntegra y ahora está pasando por este asunto más difícil de toda su vida. Y ahora él decide manifestar compasión, pudiendo tener todo lo necesario para apretar ese gatillo y que denunciara a María y que la apedrearan, decidió no hacerlo. Y en ese margen Dios obró, Dios lo usó a él también y manifestó gran compasión. ¿Sabes? No quiso dañar a María. Por eso quiero que nos preguntemos esto. ¿Cómo eres en el manejo de la gracia? ¿Sabes qué es gracia? Es darle a alguien un favor o darle a alguien algo que no merece. Muchas veces en terapia o en conversaciones amistosas le dice, ¿sabe? No puedo perdonarlo porque él no se lo merece. No puedo hacer eso por ella porque ella no se lo merece. Y sabes, no se trata de que se lo merece o no, porque la Biblia dice que debo perdonar a otros como Cristo me perdonó a mí, que tú debes perdonar a los demás como Cristo te perdonó a ti. Incluso en el Padre Nuestro, perdona a los que me hicieron daño, perdona a los que me ofenden, como yo perdono, perdona mis ofensas, como yo perdono a los que me ofenden. Y es directamente proporcional. Por eso, ¿cómo eres con el manejo de la gracia? ¿Cómo eres, compasivo o insensible? Esta es mi fuerte convicción y sabes, esto le paso por encima a quien sea y no aplica de esa manera. Navidad es para que aprendamos a vivir en esa gracia y verdad, en la verdad con gracia, en la gracia con verdad, como lo manifestó Jesús y lo vemos en el marco de esa primera Navidad. Mira, para seguir enseñando esto tan valioso de cómo en la dinámica navideña de este tiempo vivirlo, veamos esto. Verdad sin gracia te hace legalista. Verdad, tener la verdad absoluta en tu corazón, por tus convicciones, por lo que has creído, sea de Dios o no, te hace un legalista, que un legalista lo que hace es señalar, que lo que hace es condenar, que lo que hace es discriminar, rechazar personas, maltratar, herir y golpear por sus fuertes convicciones. Vemos muchos ejemplos en la Biblia, en donde personas por sus fuertes convicciones, pero sin aplicar gracia, sin combinarlo con la gracia, ¿sabe? Se vuelven legalistas y hacen mucho daño, principalmente a los que aman. Muchas veces en la familia, por ser tan legalistas,
separo, rechazo, discrimino a los que debería amar. Este que celebramos que nació, Dios hecho hombre, Jesucristo el Señor y el Salvador, fue tanto verdad como gracia. 100% verdad y 100% gracia. Si quiero honrarlo a Él, esto es Navidad. Obediencia, gracia y verdad. Aplicarlo en mi vida. ¿Por qué? Porque ahora, míralo conmigo, gracia sin verdad te hace un permisivo, te hace una persona complaciente y que le da cabida al pecado, a lo que está mal en medio de lo que Dios quiere honrar, y eso estorba el propósito, la bendición y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mucha compasión, pero no corrige el mal, ni propio ni de otro. No te ayuda para bien, es permisivo. Cuando eres una persona que tiene mucha compasión, que todo está bien, pero no corrige el mal para su propia vida y para otros con amor, con gracia y verdad, eres permisivo, ¿sabe? No tiene límites saludables. Una persona que anda así, con verdad, con gracia y sin verdad, no mantiene límites, no permite el crecimiento y la madurez del otro porque retiene la verdad. ¿Cuál es tu inclinación de estas dos? Piénsalo, de estas dos cualidades, en tus convicciones y en tu verdad. ¿Y cuál sería tu gran manera de vivir? De verdad que este tiempo, esta enseñanza es profunda, es valiosa, y quiero que la cerremos de la siguiente manera, pensando claramente en lo que José y María en el contexto de la primera Navidad nos enseñan. ¿Qué nos enseñan ellos? Que los que estaban más cerca de la natividad, del nacimiento de la vida y de la vida eterna para los que creen. Quiero que lo veas conmigo. José y María en el contexto de la primera Navidad nos enseñan a amar a Dios por sobre todas las cosas, porque ellos, cada uno en lo individual, luego juntos, amaron a Dios, decidieron hacer la voluntad de Dios, obedecieron a Dios, y amor es unión, es conexión, es relación personal. Por eso insisto, existe es la relación correcta con Dios y amar a Dios por sobre todas las cosas. También ellos nos enseñaron a cuidar a la familia, porque Dios les guió y ellos obedecieron. José buscó cuidar la familia una vez que ella está encinta, es decir, en las semanas próximas a dar a luz, se da un decreto por un rey llamado Herodes para matar a todos los recién nacidos que estuviesen por ahí, porque sabían o le habían anunciado que nacería un rey y él creía que era un rey político que venía a derrocarlo. ¿Y qué hizo José? Agarró a su esposa embarazada en una cabalgadura y la sacó, la cuidó, cuidó la familia, cuidó el propósito, cuidó el llamado, cuidó lo que Dios había hecho. La Navidad es para amar a Dios por sobre todas las cosas, por encima de lo material, por encima del afán, por encima de las compras, por encima de la vanidad, por encima de las fotos, por encima de la comida, por encima, no que eso está mal, pero por encima amar a Dios hasta por encima de mi propio querer y hacer la voluntad de Dios en mi vida. Pero también cuidar a la familia. Es un tiempo para conectar y entiende esto. La Biblia es un diseño de familia. Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús vino en una familia, enseña a la familia. En Apocalipsis hay un matrimonio del Cordero de Dios con la iglesia. Sabe entender la familia, sabe por qué es tan necesaria, tan importante y tan atacada la familia, porque la familia es de amor, para el amor y nos lleva hacia el amor. Es el refugio seguro, es el lugar perfecto para amar y ser amado. Por eso el enemigo, con tantas situaciones y tantos ataques sistemáticos de agenda globalista, de filosofías, de ideas y todo este tipo de cosas, busca destruir el diseño de la familia, del matrimonio, que es la esencia, que es los pilares de la familia. ¿Lo vas a permitir? Entonces, Navidad tiene que ver con amar a Dios, con cuidar a la familia y tercero, cumplir el llamado. José y María lo cumplieron. El llamado a casi nada, traer con vida a ese niño que nació, el cual les he dado hijo, hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Todos los que hemos creído en Jesús, hemos decidido seguir a Jesús, que nos consideramos seguidores de Cristo, tenemos un llamado. Y el principal llamado es a extender el reino de Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras
y en nosotros mismos con nuestros pensamientos. Por eso quiero que veas esto bien de cerca nuevamente. Navidad tiene que ver con amar a Dios por sobre todas las cosas, cuidar a tu familia, conectar más con tu familia. Si en esta temporada decembrina no es el tiempo para abrazar, para perdonar, aunque no se lo merezcan, para dar perdón, para pedir perdón, para mirarle la pupila de los ojos a tu esposa, a tu cónyuge, a tu esposo y decirles te amo. Si no es ahora, ¿cuándo será? Durante la agenda tan agitada del año. Aprovecha ese momento sentado junto a la mesa. Valora, bendice, agradece y trae a colación el mayor y el mejor regalo para la humanidad, que es el nacimiento del Salvador, que quitó tus pecados, que quita el pecado del mundo y que nos da acceso completo al reino de Dios. Celébralo ahí donde estás conmigo y cumplir el llamado. Fuiste llamado a ser luz. Fuiste llamado a ser luz y no tinieblas. Fuiste llamado a ser pacificador y no a ser más bien de persona que contiende o que alborota o que desune. Fuiste llamado a ser sal, es decir, que preserva el diseño, que cura, que sana, pero también da sabor a cielo a tu vida terrenal. Fuimos llamados, cumple el llamado. Eso es Navidad, es el mejor momento para hacerlo. Se resume con esto que quiero que recibas. Léelo, grábalo, escríbelo, cuélgalo donde puedas hacerlo. Seamos un medio en esta Navidad, honrando la primera Navidad, seamos un medio para que todos reciban el mayor de los regalos a través de nuestra obediencia, gracia y verdad. Sé tú el medio, sé tú el vínculo que Dios usará para que todos reciban. Está bien que des ese regalito, ese regalo material que te costó, lo compraste para un ser que amas. Está muy bien, compártelo. Ser dadivoso es de bendición. Pero por encima de eso, sé tú el medio, el instrumento para que otros, principalmente a los que amas, reciban el mayor de los regalos. ¿A través de qué? De tu imposición de idea, a través de tus gritos, a través de tu, no, a través de mi obediencia, a través de nuestra obediencia, que ellos vean cómo tú obedeces lo que Dios dice, antes que lo que yo quiero o digo, con gracia y verdad. Familia, esto es Navidad. Navidad es conexión, es unión y es bendición familiar. Antes de orar, para toda la familia iglesia de las buenas nuevas, y aún para los que se conectan y son amigos y nos están visitando por primera vez, queremos saber que esta temporada debemos aprovecharla al máximo, principalmente siendo ese canal para recordar el mayor y mejor regalo de todos los tiempos que nunca ha habido y que nunca habrá, que es Jesús en nuestras vidas. Jesús es Navidad. Así que no saquemos eso de contexto, enseñémosle eso a nuestros niños, que no solamente se dejen llevar por una tradición, por un misticismo o por una leyenda, sino por la historia, el relato bíblico. Pero este tiempo también debemos aprovecharlo a nivel dinámico, según nuestra era moderna, de tanto como nos empuja a andar todo el tiempo acelerados, como si nos estuvieran persiguiendo. Es un tiempo para aterrizar el mensaje de Dios en tu corazón, en tu familia, en tu contexto, verlos crecer. Mira a tu alrededor y valora los detalles. Estar contentos con lo que tienes ahora para luego tener lo suficiente para valorar lo que vendrá. Quiero regalarte 3 R's que le escuché a un predicador que no fui yo, un predicador amigo o que seguía y me ha bendecido tanto practicarlo. Y aprovecho este tiempo, es lo que haré y quiero compartirte para que lo hagas. 1. Retirarte. Es un tiempo para retirarte. Jesús lo hacía. Diario, semanal, mensual, anual. Es un tiempo para retirarte de todos y de todo. Es un tiempo para retirarte y estar a solas con Dios y a sola contigo mismo. Lo que no has podido hacer durante toda la dinámica anual de estos meses tan demandante, la situación económica, la situación global, nos ha absorbido, pero es un tiempo para retirarte y buscar el rostro de Dios. Este es un tiempo para retirarte y leer la Biblia como tenía tiempo que no la leía o mejor. Es un tiempo para retirarme y orar como no he orado. Es un tiempo para retirarme y tener un ayuno de pantallas y conectar con Dios.
retirarte. Pero lo segundo es renovarte. Retirarme para renovarme. ¿Sabes? No es retirarme para hacer nada. Dice la Biblia que renueve el espíritu de mi entendimiento para poder conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Retírate, pero renuévate. Y luego, la tercera R, regresa a tu trabajo, al ministerio, a la familia. Regresa renovado. No aplica una de las R o dos, retirarme y luego regresar. Sin renovarse, no aplica. No hice nada. O retirarme y renovarme, pero no regresar, quedarme fuera o lejos del Señor, no aplica. Debo retirarme, debo renovarme y debo regresar con un corazón lleno del Espíritu Santo, con una perspectiva renovada, empoderada en lo que Dios dice, no en humanismo, y también entendido en lo que me voy a proyectar el próximo año. Es lo que quiero que hagamos como familia e iglesia. Recuerda, esto es Navidad. Navidad es aprovechar el tiempo porque los días son malos. Es ser lleno del Espíritu Santo. Es amar a Dios por sobre todas las cosas, cuidar a tu familia, es cumplir el llamado, es aprovechar para retirarte, renovarte y regresar. Quiero que oremos. Quiero que ahí donde estás, ores conmigo y yo voy a orar por ti. Y quiero orar por nuestras familias. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre celestial, poderoso Dios, te damos gracias por tu palabra que nos alumbra el pensamiento, que nos llena el corazón y nos da un mapa para seguir moviéndonos conforme a tu voluntad. Sabemos que este mensaje, Señor, es revelador. Nos ayuda a poder ver, pensar y sentir, y más que todo vivir la verdadera Navidad anclada en esa primera Navidad. Ayúdanos a movernos en verdadera adoración como lo es la obediencia. Señor, en este momento rendimos nuestros corazones a ti para que tú nos llenes más de ti. Queremos hacer tu voluntad, queremos llevar ese carácter justo, íntegro, que nos ayude a conectar con nuestra familia. Queremos amarte por sobre todas las cosas, queremos cuidar y lo haremos a nuestra familia como tú indicas en tu palabra y queremos cumplir el llamado. Gracias, Señor, porque tú dices que nosotros no te elegimos a ti, tú nos elegiste a nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo y podemos mirar atrás durante todo este año 2024 y solamente nos queda decir gracias, porque a pesar de todo, a pesar de nuestros errores, de nuestra maldad y de la maldad que nos rodea, tú nos has guardado, nos has sostenido, nos has provisto. Y Señor, tú nos llamas hoy la atención para bien y para siempre. Gracias, Señor. Termina esta oración agradeciendo. Gracias, Señor. Digo sí a tu voluntad. Buscaré, Señor, retirarme para renovarme según tu palabra y buscar un encuentro personal profundo, genuino contigo y con tu Espíritu Santo, para luego regresar. No regresaré igual. No regresaré a mi trabajo, a mi familia, a la iglesia. No regresaré el año próximo como estaba. Regresaré renovado porque te buscaré en la intimidad de mi hogar, en la intimidad de mi cuarto, a solas. Te adoraré en espíritu y en verdad. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. En nombre de toda la familia, iglesia, las buenas nuevas Cabimas, queremos desearle una feliz Navidad y un bendecido año. Les amamos.